Amados hermanos en Cristo, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Y estoy nuevamente para compartir la palabra de Dios. Este estudio del Apocalipsis, de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia Menor, a quien le escribe el apóstol Juan, ¿cierto? Por orden del Señor. Y esta es la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3 del 14 al 22, donde dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Esta es una iglesia que recibe muchas reprensiones. Esa es la verdad, creo que es la iglesia más reprendida de todas. No hay en ella alguna cosa que pudiéramos rescatar, quizás como bien clara en cuanto a sus factores positivos, pero sí es muy reprendida por el Señor. La iglesia de Odisea, la iglesia tibia, la iglesia pobre, la iglesia ciega, la iglesia desnuda. Fuertes son las declaraciones del Señor hacia esta iglesia, que Él sin duda que ama, porque también dice que la ama y por eso la reprende, como el Señor nos ama a todos. Partamos por la ciudad de la Odisea. También es cierto, una ciudad que se encuentra ahí en, en la llanura del Asia Menor. Fue fundada por Antíoco II, que era un rey asirio, el año 265 al 245 a.C., un rey sirio, que decir, Antíoco. Él le puso la Odisea en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. Una ciudad muy rica, próspera y opulenta. Tenía un centro bancario, tenía mucha actividad comercial. Se comercializaba la lana negra, que era muy utilizada, muy apetecida en esos tiempos, que se producía también en ese lugar. Tenía una escuela de medicina, imagínense, donde se producía ungüento para los oídos y también colirio para enfermedades oculares. Por eso que también le dice que se ponga colirio, que use colirio, el Señor le habla, pero el colirio espiritual, no el físico. Hermosa arquitectura. Era distinguida las construcciones, las casas, las grandes mansiones que tenía esta ciudad. Tenía un gran estadio donde habían competencias, un hipódromo, ¿cierto?, donde había carrera de caballos, 3 grandes teatros donde se presentaban obras teatrales, baños termales, estilo turístico. O sea, una ciudad rica, una iglesia, una ciudad opulenta, de mucha fortuna en la parte económica. La iglesia de la Odisea. Esta iglesia fue fundada, se dice, por los discípulos de Pablo, donde Epafras era uno de los principales fundadores de esta iglesia. Epafras era, cierto, un colaborador de Pablo. Pablo habla, cierto, allí en Colosenses, se refiere a él, Colosenses 4, 16, dice, 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno
de vosotros, siervo de Cristo, uno de vosotros, o sea, hablando, ¿cierto?, que él era parte de la obra de Dios, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, era un hombre de oración, Epafras, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, Epafras fue uno de los fundadores de esta iglesia de la Odisea. Pablo les escribió una carta que esa carta se extravió, no se sabe qué pasó con ella al final, porque le dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta no aparece, ¿cierto?, en todos los escritos de Pablo, no está en la Biblia. Pero vemos, ¿cierto?, que también Pablo se preocupaba de esa iglesia. En el contexto de la iglesia de Cristo, representa a esa iglesia apóstata que siempre ha existido. Vemos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo habla del crecimiento de la apostasía ya en sus inicios, y eso, ¿cierto?, continúa hasta ahora porque mucha gente se está desviando del evangelio, desviándose de la fe, porque ser un apóstata es desviarse, apartarse de la fe. Muy bien, la identificación de Cristo. ¿Cómo se identifica Cristo cuando envía este mensaje? He aquí el amén, ¿cierto? Nosotros decimos amén. Cuando se predica la palabra de Dios decimos amén. Cuando algún hermano da un testimonio decimos amén. Cuando alguien canta una alabanza le confirmamos con un amén. Amén significa confirmación. Y Jesús se identifica como el amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Cristo es el amén, la firme confirmación del Padre, porque es cierto, es confirmado como el enviado del Padre, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, por todo lo que él realizó. Todo lo que él fue, todo lo que él realizó, confirman su misión que el Padre le dio, ¿cierto?, a realizar en la tierra. La confirmación de sus promesas, sin duda, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de vosotros para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20. Entonces, cierto, así se llama Jesús el amén. También se dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero de Dios. Jesús, él en esencia era el representante de Dios, del Padre aquí en la tierra, un fiel testigo de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, y verdadero, sin duda. Fiel testigo, o testigo fiel y verdadero, para su iglesia, para nosotros. Jesús es nuestro testigo fiel y verdadero, porque creemos en Él, porque Él permanece fiel para con nosotros. El principio de la creación de Dios. Algunos toman esto como que es una afirmación de que Cristo fue creado por Dios. O sea, indicando que Él no es Dios, sino que fue una criatura de Dios, fue creado por Dios. No es que Él sea el primer creado por Dios, como antes, ¿cierto?, postulaban los arrianos, que era un movimiento que no creía en que Cristo era Dios, como también lo plantean los testigos de Jehová y mormones, que piensan que Cristo es una creación de Dios como los ángeles y como todo lo demás creado. Pero lo cierto es que Cristo, Él, cuando se dice el principio de la creación, o también Pablo dice el primogénito de la creación, está hablando de que Él es el Señor de la creación, el que creó. Como dice Colosenses 1, del 15 en adelante, dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla de Cristo como el creador. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador, Él es el Dios creador, está diciendo en otras palabras. Bueno, aquí, ¿cierto? Lo primero que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea,
que es una iglesia tibia. Dice, yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia tibia. Ojalá fuese frío o caliente. En el Evangelio de Cristo no hay caminos intermedios, no hay términos medios. No puede, ¿cierto? Jesús habló que la puerta angosta es una sola, y angosto es el camino que conduce a la vida eterna, pero también hay una puerta ancha, y ancho el camino que conduce a la perdición. Habla solamente de dos puertas y de dos caminos. No habla, ¿cierto?, de una cuestión intermedia. Por eso es que le dice, ojalá fuese frío o caliente. ¿Se cree o no se cree? ¿Se sirve a Dios o no se sirve? ¿Se ama a Dios o no se ama? ¿Se es salvo o se es perdido? O sea, por eso es que cada cristiano tiene que revisar su vida cada día. ¿Cómo estamos frente al Señor? ¿Cómo estamos frente a la causa de Cristo? Una persona que es simpatizante del Evangelio, por muy simpatizante, por muy querido que sea, por esa actitud que pueda tener respecto al Evangelio, pero lamentablemente, si no se ha convertido de corazón, es nada. Porque o eres frío, o sea, eres mundano, alejado y apartado, o eres caliente, o sea, bien comprometido, bien a fondo, bien en profundidad con el Evangelio. Un verdadero compromiso. Por cuanto eres tibio. La tibieza espiritual es una enfermedad del alma. Eso es una enfermedad del alma, del corazón. La persona que es tibia es una persona enferma espiritualmente, porque no ha profundizado el Evangelio en su vida. Está por encima, como el barniz, como una cosa aparente. El tibio es indiferente por las cosas espirituales, ¿cierto? Le da lo mismo que hayan cultos, que no hayan cultos, le da lo mismo si ora o no ora antes de dormir, le da lo mismo si lee la Biblia o no la lee, que es como así, una cosa religiosa por encima. El tibio es falta de compromiso con la causa de Cristo, falta de compromiso, gente que no se compromete, gente que no quiere poner la cara por el Evangelio, gente que no está cuando se necesita. Esa falta de compromiso es tibieza espiritual. Ese querer agradar a Dios y también al mundo. Eso es tibieza. La gente que quiere servir a Dios, pero también quiere agradar al mundo. Quiere agradar a sus familiares con las fiestas, con los placeres de la vida, quiere agradar a sus amigos, quiere agradar a la sociedad. Entonces lleva una mixtura en su vida espiritual. Y eso no corresponde. El tibio es algo que Dios aborrece tremendamente, como dice, ¿cierto? Te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es terrible lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Una expresión de un malestar físico para demostrar su malestar espiritual para con su iglesia. Cuando una persona siente náuseas o siente ganas de vomitar, cuando está enfermo del estómago, siente un malestar. Así es el sentir de Dios respecto de una iglesia laxa, de una iglesia tibia, de una iglesia superficial, de una iglesia a medias, sin compromiso. Cristianos tibios son una verdadera enfermedad para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cuando Cristo dice, te vomitaré de mi boca, es porque el tibio, del punto de vista, ¿cierto? Cuando uno come una comida tibia, que no está caliente bien, ¿cierto? Muchas veces le cae mal el estómago. Una carne pesada, tibia, le cae mal al estómago. Y el cuerpo tiende a botarla, a devolverla, a vomitarla. Así es, así son los tibios. Están siendo un problema en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es por eso que Él tiende a vomitarlos del punto de vista espiritual. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. No es otra cosa que la excomunión de su cuerpo. Porque cuando se vomita algo, es algo que se saca del cuerpo, que se aleja, que se aparta del cuerpo. Te vomitaré de mi boca significa sacarlo del cuerpo de Cristo, de la comunión. Lamentablemente, muchos que se enfriaron, que se entibiaron espiritualmente y vivieron así, finalmente fueron, ¿cierto?, expulsados
de la comunión espiritual. Aunque a lo mejor puedan decirse yo soy cristiano, pero en el fondo no están en comunión espiritual con el cuerpo de Cristo, con Cristo mismo. Pero es el juicio final que será más severo para aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Dios tenga misericordia y no seamos tibios. No seamos tibios de corazón, dice. Y dejemos nunca el primer amor, como dice una alabanza antigua. Amén, gloria a Dios. Una iglesia pobre, también le dice que es una iglesia pobre. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Eso le dice el Señor. Recordemos que la Odisea era una ciudad pujante, rica, que tenía mucho comercio, mucha riqueza, hermosas mansiones y todo eso. Probablemente la iglesia allí también tenían un estatus económico alto los hermanos. Dice, pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es el problema de creer que poseer bienes materiales es sinónimo de riqueza espiritual. Cuando alguien dice que está bendecido el Señor porque tiene comida, porque tiene ropa, porque tiene casa, porque tiene auto, tiene de todo, piensa que eso está en relación con su vida espiritual. Y no necesariamente es así, porque usted ve que el mundo, hay gente en el mundo que es mundana, terriblemente incrédula, y tiene muchos bienes, tiene mucha riqueza incluso, pero eso no indica nada en su relación con Dios. No tiene nada que ver la riqueza física o material con la riqueza espiritual. Una persona puede tener muchos bienes, pero puede ser un miserable, un pobre en su corazón, en su alma. Creer que para ser una iglesia que honra a Dios necesitamos demostrar crecimiento en lo económico. Qué torpeza, qué ceguera más grande. Es creer eso. Creer que, bueno, para ser una iglesia imponente en la ciudad, en el pueblo, en la comunidad, ¿cierto? Tenemos que tener las mejores condiciones económicas. Si el Señor bendice a la iglesia, amén. Pero que eso no se confunda con lo que significa la búsqueda profunda de la presencia de Dios, el apartarse del pecado, el vivir la santidad, el consagrarse, el estar apegado a la palabra, el tener temor de Dios, que eso es lo principal, por sobre las cosas materiales. Y no sabes, le dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, desdichado, amargado. En el fondo, las riquezas no dan la felicidad, no dan el gozo. Una persona puede tener muchos bienes, pero puede ser una persona muy triste del alma, del corazón. Eres un miserable, literalmente viviendo en la miseria, no económica, sino espiritual, viviendo en la miseria espiritual, teniendo a un Dios rico en bendición, a un Dios rico en poder, teniendo a un Dios rico en unción, en gracia, en verdad, en paz, en gozo. Muchos cristianos están viviendo como miserables espirituales, pobre. La pobreza espiritual es la peor. Pobreza de fe, pobreza de amor, de misericordia, pobreza de gracia, pobreza de poder de Dios, pobreza del conocimiento de Dios. Realmente es una palabra desafiante y que nos debe hacer pensar a todos nosotros. ¿Cuánta riqueza espiritual tenemos o cuán pobre espiritualmente estamos? También le dice que es una iglesia ciega y desnuda, ¿cierto? No sabes que tú eres ciego. No sabes que tú eres ciego y desnudo, ciego. ¿A quien no le ha nacido la luz del Evangelio? Porque el Evangelio es luz, el Evangelio es algo que ilumina nuestro ser, nuestra vida. Cristo es luz, dijo, yo soy la luz del mundo. Todavía no ves a ese Cristo glorioso, la luz de Cristo. Eres ciego. El diablo ha cegado, como dice la palabra de Dios, que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Que sin darse cuenta, quizás fue poco a poco también perdiendo la visión espiritual. Una persona que se dejó llevar por la indiferencia, que se dejó llevar por la vida superficial en el Evangelio, poco a poco comenzó a perder la visión del Evangelio y al final quedó ciego espiritual. Vive en la oscuridad espiritual. Vive en la oscuridad espiritual. Qué terrible es esto.
Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dios nos libre de ser estos ciegos espirituales, como Jesús le dijo a los fariseos, ciegos y guías de ciegos son ustedes. Ambos caerán al hoyo, tanto el que guía como el otro que también es ciego. Ambos caerán al hoyo, ciegos y guías de ciegos. Que el Señor nos dé sabiduría para no ser ciegos y menos ser guías de ciegos, sino que seamos, ¿cierto?, personas con visión de Dios. No sabes que tú eres desnudo, como lo estaban Adán y Eva en Edén, ¿cierto? Ellos estaban desnudos, pero cuando pecaron, se dieron cuenta que la desnudez le causaba vergüenza y se escondieron. Desnudo, sintiendo el frío espiritual, porque una persona desnuda, ¿cierto?, tiene frío. Así es, una persona desnuda en lo espiritual siente el frío del alma. No hay fuego, no hay unción, no hay gracia, hay frío, porque está desnudo. Desnudo porque está expuesto ante el mundo. Una persona desnuda en lo espiritual está expuesto ante el mundo, está desnudo porque su vida es una vida seca, fría, totalmente lejos de la gracia de Dios. Desnudo, lleno de vergüenza ante los ojos de Dios. Lleno de vergüenza ante los ojos de Dios. Porque alguien que está desnudo, ¿cierto?, si es visto, se avergüenza. Así, cuando nuestra desnudez espiritual, Dios la ve, sin duda que nos debe avergonzar. El consuelo divino, el consejo divino, perdón. Aquí hay un consejo divino, le dice, por tanto te aconsejo que grande es entender y recibir el consejo de Dios, el consejo de Cristo. El consejo divino es que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La gran riqueza de la salvación que Cristo ofrece ya fue comprada por Él en la cruz con su sangre preciosa. Cristo ya pagó por nosotros. Y cuando Él dice que de mí compres oro, está diciendo, tómalo por la fe. Yo ya lo pagué. Compra esta riqueza espiritual que es la salvación, que es la vida eterna. Cómprala, pero no la compres con lo tuyo, sino por la fe en Cristo Jesús, porque Él ya pagó el precio. Son las riquezas escondidas en Cristo, como lo enseña la palabra de Dios. Colosense, Pablo nos habla, ¿cierto?, de esta riqueza. Colosense 1:27 dice, hablando de Cristo, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, Cristo, Cristo es la mejor riqueza que un cristiano puede tener en su corazón, en su alma. Lo dice también en el capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Y también lo habla en Efesios, sin duda, hablando de la riqueza espiritual, que es la que todo cristiano, todo hijo de Dios debe aspirar y debe tener. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, la riqueza de su gracia, etcétera. ¿Cierto? Nos habla de la riqueza espiritual. La riqueza es la riqueza de la fe, la riqueza del gozo eterno, la riqueza del amor real de Cristo, de la paz, de la humildad, la riqueza de humildad, la riqueza de la unción, la riqueza del conocimiento de su palabra. Esa es la riqueza que debe aspirar un cristiano que está en Cristo. Por eso siempre que queramos ser ricos espirituales tenemos que acudir a Cristo, quien nos enriquece con su bendición. Y vestiduras blancas para vestirte. La vestidura del cristiano, ¿cuál es? Es la justicia de Cristo. Él nos vistió de santidad, de justicia. Porque Pablo decía, yo no busco mi propia justicia. No trato de tener mi propia justicia. Porque mi justicia es, ¿cierto? No tiene sentido, no tiene validez, no tiene valor. Él hablaba de la justicia que es dada por Dios, por Cristo. Y ser hallado en Él, dice en Filipenses 4:9, no teniendo mi propia justicia, o sea, mis obras, mis bienes, lo que yo puedo hacer, esa justicia no me sirve para presentarme delante de Dios, que es por la ley. Pablo hablaba, ¿cierto?, de la justicia que es por la ley, por cumplir los mandamientos de la ley.
que nadie lo pudo cumplir, sino que es la de la fe de Cristo, la justicia que es de la fe de Cristo, que por la fe en Cristo somos vestidos de una justicia perfecta. Dice la justicia que es de Dios por la fe. Cuando un cristiano cree en Jesús y reconoce que solo en Cristo está la salvación, el perdón de sus pecados, y reconoce que sin Cristo nada es, Cristo lo limpia de pecado, lo viste de santidad y lo viste de justicia. Porque Pablo dice que Cristo fue hecho para nosotros redención, justificación, santificación, salvación. 1 Corintios 1:30. En Cristo somos vestidos de santidad, somos vestidos de justicia. Esa es la vestidura que Él nos ofrece, que la tomes por la fe cada día en su presencia. Unge tus ojos con colirio, los ojos que han sido vendados por el pecado. Solo su sangre es el colirio que limpia el pecado. Pero también ese colirio es su Santo Espíritu, que nos da visión espiritual para discernir las cosas de Dios, para saber cuál es la riqueza, cuál es la bendición, cuál es la grandeza, cuál es la gloria de Cristo para nuestras vidas. La conclusión de este mensaje que Jesús le envía a la iglesia de la Odisea es: primero, yo reprendo y castigo a todo al que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pese a todas las cosas que estaban mal en esta iglesia, pese a su pobreza espiritual, pese a su tibieza, pese a su desnudez, pese a su ceguera espiritual, el Señor le amaba, como el Señor sigue amando a esa iglesia. Te sigue amando, hermano, no importa que a lo mejor hayas fallado delante de los ojos de Dios, Él te ama. Y por eso que Él te reprende, pero también a veces castiga. A todo lo que amo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y le dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abres la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces, y está bien que se use igual, este versículo es usado para llamar al pecador al arrepentimiento. He aquí estoy a la puerta y llamo. Pero este llamado de Cristo es a su iglesia, porque aquí le está escribiendo a la iglesia de la Odisea. He aquí estoy a la puerta y llamo, estoy tocando a la puerta, estoy tocando, abre la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Si alguno oye mi voz, la voz de Cristo es la voz de su palabra, y ya abre la puerta, entraré a él. Aleluya, qué grande. Esto es todo. Si Cristo es todo, Cristo es la riqueza, Cristo es la bendición, Cristo lo es todo para nosotros. Entraré a él, su presencia, y cenaré con él, la comunión, y él conmigo. Esto es comunión con Cristo. Eso es lo que tiene que la iglesia mantener y no dejar de hacer, estar en comunión con Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué tremenda promesa, qué tremendo es esto. Aleluya, que el Señor nos haga ser vencedores. En el nombre de Jesús podemos ser más que vencedores, para sentarnos un día junto a Él. Aunque una vez un hermano decía: Señor, yo no importa que no esté en la mesa, no importa que no esté en un lugar, en un sitial especial en tu presencia. Si estoy en el último rincón, no importa, porque el último rincón de tu gloria es muy tremendamente sublime a lo más grande que podamos tener en esta tierra. El estar en tu presencia me basta. El llegar a tu presencia me basta. Pero el Señor aquí le ofrece: le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué glorioso es esto, qué maravilloso es esto, estar sentado junto al lado del Señor. Esto es para los que vencen. Sé un vencedor. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo hemos dicho. Comienza hablando Cristo, comienza hablando el Señor Jesús, hablando a las iglesias, pero concluye diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, lo que habla Cristo es lo mismo que habla el Espíritu, porque Cristo y el Espíritu y el Padre son un solo Dios, y que habla al corazón del hombre. Es grande y maravilloso el poder entender la palabra de Dios. Estas cosas que tiene esta iglesia tenemos que evitarlas, tenerlas nosotros.
porque son situaciones espirituales muy fuertes que no conviene que un cristiano las viva. Por eso el Señor llama al arrepentimiento y llama a que seamos celosos, celosos de nuestra propia santidad, de nuestra propia vida cristiana, para agradar su corazón. Que el Señor te bendiga, hermano, y te haga valeroso, vencedor, para que te sientes con Cristo en su trono. Amén.